Tres métodos poderosos que puedes usar para encontrar esperanza, significado y propósito en tu vida, sin importar cuán oscuras puedan parecer las cosas en ese momento. Porque como dijo Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cosa. Pero seamos realistas, de vez en cuando en nuestro mundo moderno puede resultar un poco difícil encontrar ese porqué. En esos días, más que nunca, con nuestros crecientes sentimientos de aislamiento, ansiedad y depresión, nuestra reducción de la capacidad de atención, nuestras adicciones a las redes sociales y a nuestros teléfonos móviles, mucha gente pasa la mayor parte de su tiempo y energía tratando de distraerse de la realidad, tratando de lidiar con esa sensación de falta de propósito. Pero no importa lo mal que eso pueda sonar, no te preocupes porque hay buenas noticias. No importa lo difíciles que puedan ser las cosas de vez en cuando, el significado siempre está ahí. Estas ideas se basan en el trabajo de Viktor Frankl, el hombre en busca de sentido. En 1942, Frank, su esposa, su hermano, su madre y su padre fueron todos encarcelados en un campo de concentración nazi, en lo que ahora es la República Checa. Pasó los siguientes 3 años de su vida dividido entre 4 campos de concentración diferentes, campos lidiando con el hambre, muerte, enfermedad, trabajos forzados. Cuando fue liberado por las fuerzas aliadas en 1945, Frank era el único miembro sobreviviente de su familia. Eso agrega mucho énfasis y realmente subraya el poder detrás de sus teorías sobre cómo encontrar el significado de la vida, sin importar las circunstancias. Y estos 3 métodos que todos podemos usar para encontrar el significado de nuestras propias vidas son el resultado de su experiencia lidiando tanto con la prevención del suicidio como experimentando los horrores de los campos de concentración de la Alemania nazi. Así que profundicemos. El primer método del que vamos a hablar es lo que Frank llamó el valor creativo. Creía que las personas podían descubrir un sentido de significado al entregarse en la creación de algo. En su libro relata una historia. Estaba enfermo, con fiebre, delirante, y para mantenerse lúcido estaba haciendo garabatos en trozos de papel, fragmentos de los libros que quería escribir una vez que fuera libre del campo de concentración, lo que le dio una razón para seguir adelante, para soportar. Partes de la información que garabateó en esos trozos de papel es de lo que estamos hablando en este video. Personalmente, siento que este principio tiene un gran valor. Sé por experiencia propia que siempre que me he sentido deprimido o simplemente desmotivado o con falta de significado a propósito, crear algo, hacer algo y compartirlo con el mundo siempre ha sido una forma para mí de reconectarme con lo que me hace sentir emocionado y vivo. Este principio de encontrar significado a través de la creatividad se expande mucho más allá del concepto de solo arte, porque también puedes buscar significado creando la persona que quieres ser. Te creas a ti mismo a través de tus acciones y tus decisiones. Creo que en el fondo muchos de nosotros tenemos una voz secreta que nos dice que sigamos nuestros sueños, que empecemos un negocio, que volvamos a la escuela, que viajemos por el mundo. Algo que permitimos que cosas como nuestro miedo, nuestras dudas y nuestras inseguridades y simplemente nuestra zona de confort nos mantenga firmemente arraigados donde estamos actualmente. Decir, lo voy a hacer la semana que viene, empezaré el año que viene. La mayoría de nosotros decimos esto. Sé que odio el trabajo, pero el sueldo es bastante bueno. Y esa vocecita que nos dice que tenemos que cambiar, crecer o probar algo nuevo puede ser ese sentido de significado que buscamos en la vida. Pero no lo escuchamos porque no creemos que sea posible o tenemos miedo de intentarlo o pensamos que no es práctico o realista. Pero muchas veces incluso perseguir esa creación o perseguir ese objetivo de convertirse en una mejor versión de uno mismo te lleva a experiencias que en sí mismas brindan nuevos sentidos de significado a tu vida. 2. Y eso nos lleva al segundo método que Frank cree que todos podemos usar para encontrar un sentido de significado y propósito en nuestras propias vidas.
Esto es experimentar la vida con un sentido de apertura, lo que Frank llama valores experienciales. Víctor creía que en la vida, las experiencias que tenemos tienen el potencial de brindarnos niveles profundos de significado si estamos abiertos a ellas. Esto significa apreciar la vida, tomarse el tiempo para vivir el momento, respirar profundamente, estar agradecido. Gran parte de nuestra existencia moderna es digital, hasta el punto en que es fácil olvidar que en realidad somos criaturas vivientes en esta roca espacial flotante, y sin embargo, tenemos esta increíble capacidad para el amor, la conexión, la creatividad y la grandeza. Cuando realmente piensas en ello por un segundo, el hecho de que estemos vivos, en primer lugar, es completamente increíble. Es tan fácil quedar atrapado en nuestras propias cabezas y olvidarnos del momento en que de repente dejamos de prestar atención a la hermosa caminata en la que estábamos, y nos molesta que no tenemos conexión a internet para publicar la selfie que nos tomamos en esa caminata, y no podemos ver esos dulces me gusta que llegan, pero todos sabemos en el fondo que aunque esos me gustas pueden sentirse bien por un segundo, realmente no ayudan a largo plazo. En realidad no significa nada. Pero cuanto más nos permitimos estar abiertos, presentes en el momento de la vida, más comenzamos a conectarnos con las personas que nos rodean. Comenzamos a asimilar las cosas y a experimentar esos niveles de significado y propósito que quizás no hayamos notado antes. Y podría decir, bueno, eso suena genial, pero no puedo controlar las experiencias que tengo en la vida. Y eso es cierto, no siempre podemos elegir lo que experimentamos en la vida, pero siempre podemos elegir cómo lo experimentamos. 3. El concepto de Frank número 3, el método más poderoso y transformador para encontrar el sentido de la vida, lo que Frank llamó valores actitudinales. Esta es quizás la idea central del libro de Frank en El hombre en busca de sentido, que incluso en el sufrimiento absoluto conservas la capacidad de elegir lo que significa tu sufrimiento y utilizar ese significado para trascender el sufrimiento mismo. Y al principio, eso suena un poco cursi, cuando la vida te da una situación terrible que no puedes cambiar. Se supone que simplemente tienes que cambiar tu punto de vista y se supone que eso arreglará todo realmente. Pero hablando desde mi propia experiencia, a pesar de que es una idea simple, tiene un poder verdaderamente transformador. Una de las experiencias más dolorosas que he tenido en mi propia vida fue la muerte de mi padre. Otra fue la ruptura con una chica que me gustaba mucho y al principio estaba bastante devastado. Todo este futuro potencial que había escrito solo en mi propia cabeza se desintegró de repente de la noche a la mañana. Y es como si ya no supiera quién era yo. Pero a pesar de que esa experiencia me hizo pasar por una tremenda cantidad de sufrimiento, encontré un significado en ese sufrimiento. Y ese significado lo cambió todo. Hay un dicho que dice, las cosas pasan para ti, no te pasan a ti. Y al menos en este caso, ahora creo absolutamente que a pesar de que fue súper doloroso esta experiencia, me sucedió como un resultado directo de todo ese sufrimiento. Me di cuenta de mucho sobre mí mismo. Me di cuenta de que tenía que superar todos estos miedos y ansiedades que me habían estado frenando. Me di cuenta de que quería hacer cosas, quería ser una mejor versión de mí mismo. Nunca hubiera leído este libro ni hecho este video si no hubiera pasado por esa experiencia. Hay una frase de Viktor Frankl muy interesante. Un hombre dice, me rompí el cuello, pero mi cuello no me rompió a mí. Y esto se puede ver en todo el mundo. Hay personas con parálisis parcial que han escalado montañas. Personas de las que los médicos dijeron que nunca volverían a caminar y ganaron carreras. Y personas en campos de concentración que pudieron encontrar sentido y dignidad en las circunstancias más infernales conocidas por el hombre. Pudieron encontrar una razón para seguir adelante, a pesar de todo, al elegir su actitud y respuesta a las situaciones que la vida les presentó y que no podían cambiar.
Y para que quede claro, Frank de ninguna manera dice que el sufrimiento sea necesario para encontrar sentido. Simplemente dice que el sufrimiento puede conducir a una nueva fuente de significado. De hecho, cree que sufrir sin una buena razón es bastante estúpido, pero también atestigua que incluso en esos momentos más oscuros, las personas son capaces de encontrar un sentido a su sufrimiento, una manera de hacerse más fuerte, una manera de aprender, una manera de ayudar a otros a través de su experiencia. La vida está llena de significado, pero solo ustedes pueden encontrarlo, solo tú puedes encontrarlo, porque el significado está en cómo elegimos interpretar las cosas, está en lo que elegimos crear, lo que elegimos ser, lo que elegimos hacer con nuestras vidas. Así que ahí lo tienes, 3 maneras diferentes para que encuentres significado y propósito en tu vida, a través de la creatividad, a través de la experiencia de la vida y a través de tu actitud tanto hacia las cosas que experimentas en la vida, siendo abierto, pero también hacia aquellas cosas que no puedes cambiar. Así que encuentra algo en lo que creas y comprométete con ello. Tal vez sea tu familia, tal vez sea experimentar el mundo y conectar con la gente, o tal vez sea comenzar tu propio negocio que cambiará el mundo. Puede ser difícil y puede ser aterrador y definitivamente te desafiará, pero vale la pena, porque al hacer eso, Frank cree, y me inclino a estar de acuerdo con él, encontrarás tu significado. Gracias por ver el video, espero te haya gustado y nos vemos la próxima. Chaito.